Muy buenos días y gracias por el madrugón. En toda la mesa estamos muy agradecidas de la invitación de DMD, de la universidad y todo eso. Y vamos a empezar con pocas más formalidades para que nos cunda el tiempo. Yo soy Fernando Sanz y me presento porque soy el más desconocido de la mesa. Como veréis, soy la cuota masculina de esta mesa, así que qué alivio, no hace falta que nos ocupemos de mis méritos personales. Y vamos a pasar directamente a explicar una cosa que sí que tendréis, una pregunta que sí que tendréis en la cabeza, que es ¿qué van a hacer esta gente? Porque nos dieron un programa donde no tienen tarea las ponentes. Vale, pero el título es suficientemente explícito. Estamos empezando, nos habla de que ya tenemos, nos guste o no nos guste, ya tenemos un pasado al cual llamaremos cariñosamente el pasadito, porque es pequeño, pero sobre ese pasadito tenemos que construir la segunda parte, el mejorar, que es una mirada de futuro. Como no tengamos bien descrito el pasadito, vamos a meter la pata hasta el corvejón. No se asusten que mi tierra de corvejón es la parte de atrás de la rodilla, aunque suena muy fuerte la palabra. Entonces, bien, la descripción del pasadito nos interesaba tanto en DMD que se formó un grupo de trabajo para que pudiéramos elaborar nuestro propio informe, al igual que lo han elaborado el ministerio, que vaya por Dios, y algunas comisiones que hay de todo. Entonces, lo ideal sería que os llevarais el informe debajo del brazo para leerlo en el tren, pero el informe está todavía en la sala de maquillaje, así que os lo voy a contar y pronto lo recibiréis, pero de lo que yo me voy a ocupar ahora es de contaros brevemente, si puedo, en qué consiste el informe. A ver. ¿Qué queríamos meter por qué queríamos hacer un informe? Bien, para disponer de un punto de vista global, en cuanto a los territorios, para que estuviera todo presente, y también en cuanto a los actores, porque nos parece que en lo que se dice y en lo que se hace hay poca presencia de la gente que realmente está participando en la prestación, que son las personas solicitantes. Hace falta, como veremos después, una presentación distinta de los datos numéricos y disponemos de dos fuentes de datos de las que no dispone nadie. Una son las personas muy pendientes de lo que está ocurriendo, de la realidad. Otra son personas solicitantes que están teniendo problemas con su solicitud y nos piden ayuda. Y entonces nos cuentan todo. Y eso es una fuente de información preciosa. Por otra parte, creemos que la continuidad aportará mucho, pero la he puesto entre paréntesis porque será en el futuro cuando podamos rentabilizarlo. Bien. Estas dos partes, la posibilidad de disponer de opiniones autorizadas y de atención personalizada, me merecen un particular interés. Bueno, pues este es el sumario de nuestro informe. Hay una introducción, hay un resumen ejecutivo para lectoras perezosas, hay una crítica del Ministerio de Sanidad que se cae por su propio peso. Hablamos, y ya hemos hablado, y son los mismos datos que los presentamos de otra manera, de la implantación en las distintas comunidades autónomas. Hablamos, y esto es nuevo y muy potente, de los problemas detectados en el análisis de casos y hacemos sugerencias para el manual de buenas prácticas, incluido qué tipo de información queremos sobre lo que está ocurriendo. Bien, en la crítica del Ministerio no nos deberíamos detener mucho porque no se lo merece. Es decir, es muy malo y ya está. Pero sí habría que clarificar un poco qué aporta o qué creemos que aporta nuestro informe. Aporta nuestra propia elaboración. En este caso, la cocina del Ministerio no ha pasado del huevo frito.
Y hay que darle otra luz a los datos de que se disponen. Y aporta también nuestra propia jerarquía, es decir, no todos los datos tienen el mismo interés y hay que jerarquizarlos. Nuevamente, entre paréntesis, aportará en el futuro una perspectiva evolutiva, así que seguiremos en ello. Muy bien. Vamos a ver lo que aporta nuestro análisis de datos y vamos a ver dos ejemplos. Esto es un huevo frito del informe del Ministerio, donde se detalla el número de prestaciones en cada comunidad autónoma. Es ilegible. No os esforcéis, es ilegible. Con los mismos datos crudos y algunas cositas de los datos públicos del Instituto Nacional de Estadística, podemos elaborar esto, tasas de mortalidad. Y aquí sí que vemos que la mortalidad es baja, en las comunidades que más mortalidad han tenido anduvo por el 1 por 1000 de los fallecimientos de ese año, pero hay diferencias de más de 1 a 10. Por ejemplo, entre Castilla y León y Cantabria, pues unas 12 veces. Y eso tiene un significado que habrá que analizar. También tiene significado, la barra roja son el número de solicitudes y la barra verde el número de prestaciones. Pero esto lo vamos a ver mejor en el siguiente huevo frito, que es este, del Ministerio, que nos dice que ha habido, esta es la manera en la que han terminado las solicitudes, y ha habido 25 que han sido denegaciones. Eso es un 14%. Vale, con esos mismos datos crudos hacemos otro indicador que personalmente me parece de mucho interés, que es el porcentaje de solicitudes con informe negativo. ¿Por qué me parece de interés? Porque el informe de la comisión es un mecanismo de seguridad. Y si a mí me hablan de esta barra, que no tengo puntero, pero aquí, de esta barra, bueno, pues esto es un mecanismo de seguridad, se ha usado pocas veces, pero esto no. Esto es lo que ocurre casi en la mitad de los casos. Así que esto nos da luz sobre que, a ver, no nos da luz sobre el trabajo de las comisiones, porque muchas veces lo que ocurre es que las comisiones reciben casos que están mal seleccionados o mal documentados y por eso deniegan. Pero sí que nos habla de que ahí ocurre algo. Bien. Las desigualdades territoriales, que ya las hemos presentado, están publicadas en la revista, se contaron en Santiago y se han contado por todo el orbe, las presentamos de otra manera. Esta es lo que corresponde a mi comunidad autónoma, que para que nadie se moleste, pues escogí mis basurillas y entonces ahí tenemos los criterios que habíamos seleccionado, que habíamos preguntado a una colección de informadoras clave, a las que encuestamos. En la columna que dice generales, en esa columna están los criterios que tienen mayor dependencia política, que en mi comunidad son colorados, son rojos. En la otra columna están los criterios que tienen más dependencia del trabajo del mundo sanitario y del trabajo de gestión. Bien, los presentamos así porque nos parece más gráfico y porque es una lectura más detenida que la que habíamos presentado hasta ahora y justificamos en el texto el porqué de las valoraciones que no han sido buenas. Esto sería el índice de la otra perla de la corona del informe, que es el análisis de los casos que hemos llevado. ¿Cómo se ha hecho eso? Hemos seleccionado 12 casos porque tenían interés particular al leerlos, los hemos analizado con alguna profundidad y hemos sintetizado y resumido problemas. Lo voy a poner en un formato más coloquial y más sintético para que no nos enredemos demasiado. Todo esto es conocido. Hemos encontrado dificultades para entregar las solicitudes en la cuarta parte de los casos que hemos analizado. Bueno, en el texto hay cosas que nos pueden orientar a que algunas de esas dificultades han sido relevantes. Las privadas están desaparecidas. Esto también lo sabemos, pero hay un interés en esto que estoy haciendo. Habréis observado que las afirmaciones que hago no son opiniones autorizadas ni son nada de esto. Tienen una historia detrás y eso les da un valor distinto, les da un valor añadido.
Ha habido demoras para encontrar médicos responsables que han alargado los procesos. De los 12 casos que presentamos a la sociedad para que conozca en qué nos estamos basando, de esos 12 casos, la duración media del proceso ha sido de 6 meses y el rango de entre 2 y 16, para hacernos una idea. Esas demoras, quiero decir, algo hay que hacer con ellas. Es demasiado frecuente morir durante la tramitación y eso tiene una explicación y tendrá que tener también algún tipo de abordaje. Hay casos tan obvios como que si el proceso duró 10 meses y la persona estaba realmente enferma, como ella decía, hombre, se murió. Solo faltaría. Digo, porque ha habido muchas trabas al principio. Se ha empezado a hacer improvisando mucho, sin suficiente formación, sin suficientes materiales. Hemos hablado sobra de esto. ¿Es verificación o es el tercer evaluador? Porque la posición es completamente distinta. Y ha habido intervenciones de algunas comisiones en las que claramente veíamos que se habían convertido en el tercer evaluador. Hemos hecho formación para aquellas personas particularmente motivadas que se veían en la figura de médico responsable, pero no hemos formado para ser médico consultor. Y eso ha tenido también sus consecuencias. Es decir, ha habido actuaciones de parte de los médicos consultores que no han acabado de funcionar bien. Se han repetido muchas solicitudes. La cuarta parte de los 12 casos ha habido un reset. Se ha repetido la primera solicitud y eso no tiene ningún sentido. El tema del aplazamiento también lo hemos hablado suficientemente. Sobre todo, no se nos olvide, detrás de todas estas afirmaciones hay una historia. Y eso es lo que les da un significado distinto. Con todo esto hemos hecho recomendaciones al Manual de Buenas Prácticas. Y hay que recordar que el Manual de Buenas Prácticas no es un manual para el que está practicando, sino también para los gestores, y lo dice claramente. Entonces, ¿por qué no decir en el Manual de Buenas Prácticas que todas las unidades asistenciales tienen que disponer de personal suficiente para admitir una solicitud de hoy para mañana, sin enredar a las que se están enredando? Obviamente hay que suprimir la bobada esa de que no puede haber tenido relación previa. Hay que promover sistemas de referentes en todas las comunidades autónomas. Esto ya lo hemos dicho, pero tiene que estar escrito y fundamentado y suficientemente razonado como creemos que está en el informe. La cuestión de la verificación, todas esas cosas se las encomendamos al Manual de Buenas Prácticas porque a alguien hay que encomendárselas, pero también hay muchas responsabilidades de todos los estamentos, de los que prestan servicios, de los movimientos ciudadanos, etcétera, etcétera. La cuestión del aplazamiento, en fin, las recomendaciones y aprovechando el tipo de datos y los datos que queremos, el conjunto de datos que queremos que se sirva a la sociedad para que se entere de lo que está ocurriendo. Os lo pongo así para que veáis que abulta, no para otra cosa. Estos son los datos que pedimos. Muy bien, y entonces ahora esto es lo que va a contener el informe que pronto leeréis. Y ahora me veo rodeado de preguntas y rodeado de compañeras de cuyo criterio me fío más que del mío. Así que, ¿qué otra cosa podemos hacer sino ponerlas a currar? Y entonces, Egunon. Vamos a ver. Está claro que hay diferencias enormes entre las comunidades. Lo que necesitamos son claves para entender por qué y para entender cómo se maneja. ¡A la maja! Bueno, buenos días. Yo creo que se han hablado, todas las personas que estamos aquí sabíamos perfectamente enunciar las claves de estas diferencias, pero voy a hacer el ejercicio de ordenarlas, ¿no? Quizá, y de hacer una propuesta. Las primeras dos cosas que quería comentar es que no debemos olvidar, yo tiendo a ser optimista, no debemos olvidar que es la primera ley de eutanasia del mundo que se aprueba en el contexto de una pandemia mundial.
no es por excusarles, ¿no? Pero sí que es verdad que esta ley se aprueba en medio de no sé qué ola, de una de las olas, con todo el sistema sanitario y sobre todo el sistema de gestión del sistema sanitario, el 95% dedicado exclusivamente a la gestión de la pandemia. Y esto ha sido una dificultad en el inicio de la puesta en marcha de esta ley, que yo creo que hay que tener en consideración. Por eso cuando dice Fernando lo del pasadito, en ese pasadito yo creo que una de las primeras cosas que yo sin duda ha condicionado el desarrollo y el desarrollo desigual también, dependiendo de la capacidad de cada uno de los sistemas sanitarios en las comunidades autónomas, ¿no? Eso ha podido ser una. Y otra de las cosas que yo quería decir es que los números son pequeños. El pasadito también influye en que los números son pequeños, que no se nos debe olvidar, que si a esto le ponemos unos intervalos de confianza, no sé si nos saldría alguna diferencia significativa entre Cantabria y Cataluña. O sea, esa es otra, que tenemos que esperar un poco a que tengamos números mayores. Dicho esto, la primera diferencia clave, no me voy a extender, es la política. Es clarísimo que comunidades no han hecho han hecho muy poco esfuerzo por llevar adelante el desarrollo de la ley, dependiendo de su tendencia política, ¿no? De su ideología. Eso es evidente. O sea, hay las comunidades autónomas con gobiernos conservadores, bueno, pues han hecho menos esfuerzo. Pero sí que sorprende que entre comunidades autónomas con los mismos partidos políticos observemos estas diferencias también, ¿no? Y yo creo que conviene analizar a qué se pueden deber. En mi criterio, la primera diferencia que se puede enunciar es el compromiso político. O sea, dentro de la misma ideología, dentro del mismo partido político, hay cargos políticos más comprometidos con esta causa y otros que menos. Esto es así de claro. También dentro del mismo partido puede haber mayores capacidades, ¿no? Personas con más poder dentro de la estructura, con más poder, por tanto con más capacidad de llevarlo adelante, y otras con menos. En el caso de Euskadi yo creo que ha sido, bueno, paradigmático. Hemos tenido la suerte de que el viceconsejero de Salud, por cierto, también yo creo que debido a la pandemia, era una persona muy poco política, era una persona de gestión de la casa de dentro, que conocía muy bien el sistema, que llevaba toda la vida dentro. Y yo creo que, bueno, muy sensible a este tema, había sido miembro de comités de bioética, muy sensible a este tema, y se puso al mando y bueno, pues con más o menos aciertos y no vamos a poner todo, pero bueno, sí en términos comparativos yo creo que ha sido una de las cuestiones que ha sido fundamental en que en Euskadi las cosas no hayan ido mal, ¿no? En segundo lugar, yo creo que otra de las diferencias, luego hablaremos de los gestores intermedios también, que yo creo que, o sea, hablábamos, ¿no? Si el político hace una reunión de gerentes y dice esto tiene que salir adelante, los gerentes se mueven, eso es así, o sea, con más o menos pericia, pero se mueven. Yo creo que otra de las cuestiones que está, y lo estamos viendo estos días aquí, que está condicionando las diferencias, son la composición de las comisiones de garantía de evaluación. Y lo estamos viendo en Cataluña, o sea, la composición de los miembros. Claro, esas las nombran los políticos también, ¿no? Pero yo creo que está condicionando de manera fundamental el desarrollo de la ley. En concreto en Euskadi, que yo os hablo de la realidad que conozco, la composición de la comisión fueron todos y todas miembros de comités de bioética. Todas. O sea, además lo dijo, no es que fuera por casualidad, sino que la consejera lo dijo expresamente. Y esto es una cosa que nosotros denunciamos, o sea, no muy alto, pero dijimos, ¿pero por qué? Si, como decía Antonio ayer, pero si la ley no hay ninguna discusión ética que hacer, si la ley ya establece con claridad o poca discusión ética. ¿Cuáles son los supuestos? Y lo único que hay que decidir es si entran o no entran, ¿no? Bueno, pues esto que en principio nosotros denunciamos, bueno, en un principio nos dio miedo, digo, a ver si se van a poner a hacer una discusión ética de cada caso, ¿no? Yo creo que al final ha sido bueno porque, o sea, los miembros de esa comisión a su vez están en comités de bioética en cada una de los hospitales y de las zonas de salud. Y yo creo que esto ha servido de correa de transmisión para que se llevara, o sea, para que después
los referentes también giraran en torno a estas personas de la comisión. Y de hecho, el primer caso, que comenté el otro día, el primer caso fue del Hospital de Galdacao. Y quien hizo de referente en ese primer caso fue la presidenta de la comisión que trabaja en ese hospital. O sea que el hecho de que los miembros sean, no sé, me estoy alargando mucho, miembros de los comités de ética, que en principio, luego yo creo que ha servido de correa de transmisión hacia abajo, ¿no? Estamos viendo también, bueno, en Euskadi han funcionado los equipos de referentes y es una recomendación obvia que tenemos que hacer, ¿no? Pero estamos viendo también diferencias entre zonas. En el informe de Cataluña habla de 2 velocidades, ¿no? Y de posibles diferencias socioculturales entre las personas que yo creo, o sea, entre las zonas, ¿no? Que sí que pueden estar en zonas más conservadoras o quizá más religiosas, personas más pueden estar. Yo pondría muy en duda este criterio. En Euskadi, en el último informe que ha salido, el número de peticiones, o sea, la tasa de peticiones de eutanasia del territorio histórico de Álava es el doble que el de Vizcaya. Y yo no me creo que haya diferencias socioculturales. Ahí hay problemas de acceso. Y aquí enlazo con que lo hemos hablado también en este grupo, que hemos hablado mucho, ¿verdad, Fernando? En que debemos defender un sistema público de salud, lo debemos defender porque es lo que garantiza la accesibilidad y lo único que va a garantizar la equidad, es lo único, o sea, no tenemos otra opción. Y probablemente estas diferencias no solo están escondiendo diferencias políticas, sino también diferencias de la situación de los sistemas públicos de salud. Y Cristina me disculpará, pero el sistema público de salud en Álava, como el voto de los ciudadanos alaveses vale 3, el de los vizcaínos, está mejor, tienen mejor acceso, tienen mejor sistema de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, yo como conclusión, yo creo que debemos seguir ahondando en este análisis, debemos de seguir haciendo visibles las diferencias, no solo de comunidades autónomas, sino también dentro de las propias comunidades autónomas, y debemos exigir planes de acción para que se corrijan. O sea, yo creo que como conclusión. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo una bobadita, es una ordinariez que el moderador opine en una mesa redonda, pero yo soy novato y entonces me tienen que perdonar. Es muy interesante la cuestión del sistema sanitario. Es una ley que está pensada y articulada para que tenga lugar en un sistema sanitario determinado. Y entonces, cuando hablamos de que está en crisis la sanidad pública, hay que tener en cuenta que algunas fuerzas políticas llaman sanidad pública a un sistema sanitario en el que la financiación ya no es solidaria, la concepción ya no es solidaria, sino que están concebidos como una parte de la sanidad la va a financiar el Estado y la otra va a entrar en un mercado protegido. Y vamos a tener un sistema mixto que en algunas comunidades ya es una realidad. Entonces, la reflexión es que lo que hay que tener muy claro lo que hay que defender, que yo creo que es la solidaridad a la que está asociado un sistema de atención primaria que ponga puerta, porque no se puede pedir cualquier cosa al sistema sanitario, un sistema solidario, porque, porque es complejo de articular. Pero hay una reflexión que hacer ahí sobre de qué hablamos cuando hablamos de sistema público de salud. Un segundito, que sí. Me dijo ya Cristina y se me ha olvidado. En este sentido, en el DEME de Euskadi estamos participando activamente en el Foro Vasco en Defensa de la Sanidad Pública, que es una coordinadora que ya funcionó hace tiempo y se ha reactivado profesional y ciudadana, que está asociaciones de vecinos, etcétera, que está denunciando la situación del sistema público de salud. Muy bien. Otra cuestión que queríamos debatir en la mesa. Hay 2 comunidades que tienen una peculiaridad, que es que la persona que solicita la eutanasia no dirige su solicitud al médico responsable, como dice la LORE, sino que se la dirige al sistema sanitario, a la Dirección General competente. Una de ellas es Asturias. Y entonces, yo le quería pedir a Pilar que nos cuente cómo va eso, qué sentido tiene, si está funcionando, si les parece bien. Bueno, a ver, yo parto un poco de que dice, siempre Fernando dice, esto es una
la LORE dice que tú diriges al médico responsable. Según la LORE, en realidad el documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará. No pone que sea el médico responsable. Si no es el médico responsable, lo entregará a este. Entonces, partiendo de eso, en Asturias, y sé que en Galicia y en Cantabria, por la solicitud que he visto, parece que también, nosotros lo que vemos es que, primero, hay una problemática, se tarda en designar al médico responsable, por lo tanto, ese problema existe ya en todas las comunidades, también en la nuestra, lógicamente. ¿Qué es lo que vemos nosotros de bueno en este formulario nuestro? Bueno, consideramos primero que es una anomalía en el sistema sanitario elegir a quien te dé la prestación. Es más, hay situaciones vitales que pueden ser mucho más estresantes casi que la muerte, porque bueno, morir de ahí no sales, no hay futuro, pero claro, de vivir pues después de un aborto, y todo el mundo conocemos la violencia obstetricia, o vivir después de una intervención médica mala, o eso a lo mejor es hasta más sufriente. Lo otro, sales, una vez que te mueres, adiós. Te trató mal el médico responsable, el vecino, el otro, bueno, pero yo me fui, ahí os dejo, seguir vosotros. En cambio de lo otro, lo arrastro, ¿no? Y para eso no puedes elegir, incluso tú, médico de cabecera, primaria, tienes la posibilidad, pero si no estás en el cupo, pues no. Es decir, en el sistema sanitario español no elegimos, ¿no? Esto es una ventaja, está muy bien, es contemplar una situación, pero cuidado, si termina siendo un problema, a lo mejor tenemos que decir, déjame. Por otra parte, nosotros sí que tenemos, en DMD Asturias, recibimos, claro, porque si todo funciona bien, todo funciona bien. Tienes tu médico de referencia, el médico con el que hablas, que llevas tiempo, que te sigue, todo bien. No llega normalmente a nosotros. ¿Por qué? Porque funciona bien. ¿Qué pasa cuando tú no tienes esa referencia? Te sobreviene, y eso lo hemos visto y se ha dicho aquí, ¿por qué sobreviene una enfermedad o una situación de final de vida rápido? Pues porque a lo mejor hubo un mal pronóstico, o porque no se te dijo bien, o porque tu oncólogo, tu médico, lo que sea, te dijo, no te preocupes, ya te voy a tratar, y tú sigues creyendo, porque yo no soy del mundo médico, con lo cual cualquier pequeña esperanza, pues resulta que te la coges, ¿no? Entonces, de pronto te sobreviene que de un día casi para otro te dicen, oye, que te vas a morir, madre, ¿qué es esto? Y no tienes a lo mejor médico tan querido, tan cercano, porque tu médico especialista o tu médica especialista, pues lo conoces de que hace 3 meses te dijeron que tenías un cáncer. Y el médica de cabecera, hoy en día, la gente que viajamos mucho, pues tampoco lo tienes. Yo soy una persona que vivo hace poco relativamente donde vivo y he vivido en muchos sitios, entonces esa, no sé, Arcadia feliz que a veces pensamos no se cumple con frecuencia y vienen esos problemas a nosotros. Entonces, ¿qué ha hecho Asturias y que le parece que funciona no mal? Es que quien quiere recibir la prestación presenta una solicitud, es decir, una instancia. Yo incluso en las charlas y tal, uy, es muy difícil, es muy complicado. Charlas a ciudadanía, facilísimo, es mandar una instancia. Uy, solo eso, luego te olvidas. Como cuando te dicen te operas, te tienen que operar de la cadera. Y a partir de ahí, sí. A partir de ahí, cuidado. Ahí a lo mejor hay que protestar porque la operación de cadera tarda 5 meses y el designar médico responsable también tarda. Pues bueno, oye, ¿qué pasa? ¿Qué mal funciona? Y entonces en esa solicitud sí que tú pones a quién quieres de médico referente. Y sí que si tú conoces y sabes, pues perfecto, te lo van a designar. Nadie va a ir por encima de eso. Pero si esa persona que tú has elegido, por lo que sea, no quiere hacerlo, tú ni te enteras. Porque tú sigues esperando y cuando venga el médico que venga,
esa persona médica, esa persona que entra ahí, ya es una persona que ni es objetor, ni va a objetar porque le puso muy nervioso, ni no sé qué, sino que viene a hacer su trabajo, que es ayudarme a mí a morir. Ese es su trabajo. ¿Que lo hace con cariño? Estupendo. ¿Que lo hace porque tiene mal carácter? Pues como el que el ginecólogo, la ginecóloga que me atiende mal en el parto. Entonces, a ver, lo pongo así porque creo que a veces ponemos demasiado arriba derechos que son muy guapos, pero que nos pueden dificultar. Entonces, ¿qué se hace? Esa instancia se dirige, la firma cualquier, eso ya se ha resuelto. Que suscribirla la tiene que suscribir cualquier médico, porque no puede ser objetor de eso, porque eso es un acto que simplemente dices, esta persona que está bien, con la cabeza bien puesta y demás, quiere esto. Luego no se lo vamos a conceder porque lo pidió y está loca. Bueno, pues muy bien, y no le dio una... Pero primero usted firma que yo lo quiero, es lo único. Y a partir de ahí eso, tú lo mandas a una dirección general de cuidados, humanización y atención sociosanitaria, que es quien lo gestiona. ¿Cómo lo mandas? Bueno, pues bien, el médico que lo recibe puede tramitarlo directamente y si se pone muy farruquín y no quiere, bueno, pues se lleva un registro, como cualquier documento oficial, yo llevo mi registro y ahí me queda que ese día, esa hora, yo hice mi primera solicitud. Y a partir de ahí, todo lo que se retrase, yo puedo reclamarlo, porque yo tengo una necesidad de una prestación que es mi derecho y que está regulada y la administración no me la está concediendo. Eso es lo que nosotros vemos de ventaja. ¿Qué pasa? Pues que no es perfecto, que recibimos quejas, lógicamente, y al principio más, la verdad, últimamente pocas quejas ya por ese tema. Lo presenta y ahí parece, funciona muy bien, la verdad, la administración se ha puesto mucho las pilas, es un grupín pequeño, Asturias no llegamos a 1 millón de habitantes, somos una ciudad pequeña de cualquier parte, con lo cual nos conocemos. La presidenta Fernanda tiene una gran relación con lo que son los gestores, medios y superiores y demás, entonces no tenemos. Al principio sí que tuvimos, y fijaros, tuvimos un caso que ya fue un escándalo. Se ofreció el médico responsable y entró a convencer a la señora de que por favor, de que no lo hiciera. Y la señora, claro, a gritos nos llamó y salga usted de aquí, quería volver y volver con el que luego... O sea, que sí es cierto que bueno, que hay gente que es muy violenta, pero son problemas de los profesionales. Nosotros lo que sí queremos distinguir es qué problemática tienen los profesionales y las profesionales, que tendrán sus sistemas, que hay, lo que dijo Socorro, habrá que pagar. Yo, por ejemplo, como funcionaria de docente, sé el voluntarismo tan tremendo que se nos pide a los que venimos a todas estas cosas por vocación, los profesores es por vocación, los médicos es por vocación, al final no me pagas. Bueno, pues me parece excelente lo de Soco, que de alguna manera se pagan. Y luego algo que le escuché a esta mujer, a Consuelo Miqueo, que dijo, ¿debe el paciente comprometerse a reeducar al personal médico? Hombre, pues también en el momento de morirte a lo mejor no es. Somos nosotros, claro, a lo mejor sí, nosotros como asociación sí. Oye, me entero de voy a tal, que yo incluso pienso, pidamos la eutanasia a todos los que estamos aquí y que tengan que discutir por qué la pedimos, si queremos. Es decir, poner el sistema en crisis, pero pues yo justo que estoy en mis últimos momentos y ahora este señor lo quiere, otro si quiere, ahora vienen a comer, ahora me preguntan 20 veces, yo bien, de verdad, todas estas cosas que veo muy bonitas en el papel, yo me imagino yo, vamos, muerta de miedo, cagadina de miedo en la habitación y bueno, entonces no se está funcionando. ¿Qué es la panacea? No, pero que es un sistema de quitarle presión a la persona que yo creo que es el centro, que debe ser el centro, que es la persona que está ahí hecha un trapo humano. Y vuelvo a decir que no está en sus peores condiciones, vuelvo a deciros, porque a veces hay enfermedades que son más cabronas y operaciones a vida y muerte y ahí nadie contempla ni que venga a mirarte un psicólogo y entras en un quirófano pensando, de aquí igual no salgo, a este cirujano no lo conozco de nada, o sea que bueno.
cuando estuvimos... ¿Se me oye? Está ahí. Nada. Es que tiene un bozarrón Yo que no Cuando estuvimos preparando y discutiendo sobre estos temas, esta pregunta causó varias discusiones importantes porque creo que tanto Fernando como Cristina no la veían. Sin embargo, yo vi la luz. De hecho, te pedí ese formulario porque no me creo que en Andalucía hasta diciembre de 2022 haya habido 81 solicitudes. El problema fundamental que tenemos en Andalucía es el acceso, porque hay centros de salud enteros que se declaran objetores de conciencia, los especialistas que dicen que eso lo lleva a primaria. Entonces, hasta que llega a ese número que aquí dice que son 81 solicitudes, la persona en ese estado de sufrimiento se tiene que hacer un recorrido por hospitales, centros de salud, peregrinación, y si tienen la suerte de encontrar a alguien que sepa algo, pues entonces tenemos que intervenir a través de la Comisión de Garantía y Evaluación que nos asigne o que obligue al distrito a asignar ese médico responsable. Ayer intervino un compañero de Andalucía diciendo que para que constara que se estaba presentando esa solicitud tuvo que hacerla en un registro telemático y ya por lo menos consta que alguien está intentando solicitar que le ayuden a morir. Entonces, el que haya una casilla, o sea, el que tú puedas presentarlo y que alguien vea que eres capaz y que ya tú te la ventiles, que es que yo tengo otros problemas. Entonces, bueno, quería manifestar que, aunque suena raro eso, cuando estás en la otra parte, pues se agradece. Intentaremos copiar. Funciona. Yo he visto también la petición de Cantabria que ponen hasta 3. O sea, pueden poner 3 personas como médicos porque los conocen, claro. Sí, pero... Cuidado. ¿Qué? No Que ya no paga. No sé, yo ya toco y no quiere. Ahora, Sí. Bien. Una precisión. Vamos a terminar esto a las 12 menos cuarto. A las 11 y cuarto le daremos la palabra al público, a las 11 y cuarto como tarde. Entonces, quiero decir que nos espabilemos porque si no hemos acabado aquí la tarea, igual cobramos menos, no lo sé. Cristina, vamos a ver. Últimamente, en DMD nos dedicamos a la eutanasia y nos dedicamos de una manera, además, casi en exclusiva. Hay una montaña de temas pendientes que tenemos ahí un poco como aparcados. En algún momento vamos a salirnos del guión que nos marcan los acontecimientos y vamos a volver a la tareita que tanto nos entretenía. Vamos a ver. ¿Esto está apagado? Está raro. Está raro. nada. Ahora. Mira a ver ahora. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, no sé. Ahora sí. Es según la inclinación que se le da al aparato. Bueno, a ver, la cuestión es, primero es normal que estemos muy fijados en la eutanasia. Llevamos muchos años como DMD intentando que esto sea una realidad. Por tanto, es absolutamente normal que nos fijemos en cómo está la eutanasia. Yo creo que es bueno recordar que si DMD no existiera, no habría ley de eutanasia. Por tanto, esto es importantísimo. Los comités de bioética en Cataluña funcionaron muy bien, etcétera, 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 pero quien impulsó la ley de eutanasia fue DMD. Y esto lo hemos de tener claro. Por lo tanto, hemos conseguido una cosa importantísima. Luego ha tenido sus flecos, esto no me gusta tanto, es total, luego despliegas, si en Asturias se buscan médicos, si te lo dan, etcétera. Pero lo primero, la base, es que sin DMD no habría ley de eutanasia. Esto es importantísimo. La segunda es que es normal que estemos hablando todo el día de la eutanasia porque es que hay un desarrollo absolutamente inmoral en todo el Estado. O sea, las diferencias
las desigualdades a nivel de Estado son abrumadoras, ¿vale? Por tanto, uno de nuestros primeros y principales objetivos ha de ser que la ley se desarrolle de manera equitativa en todo el Estado, sea que te den el médico, sea que lo busques tú. Esto es una cuestión de alguna manera secundaria. Lo que ha de hacer la administración es funcionar. Si han dicho que te dan el médico, te lo dan. Si te lo has de buscar tú, te lo buscas tú, pero que funcione. O sea, la primera es una exigencia, que haya un funcionamiento equitativo en todo el Estado. Esto es lo primero. Pero no todo es la LORE. Porque hay una serie de derechos que muchas veces son derechos que tienen nombre, pero no están desarrollados, que si los tuvieran sería mucho más fácil todo. Fijaros que hemos estado estos días hablando de la LORE y hablando de cuestiones que ya habrían de estar resueltas. Tenemos la Ley de Autonomía del Paciente, tenemos el 86, la Ley General de Sanidad. A partir de ahí hay una serie de leyes que se han ido desarrollando, pero a veces parece que nadie las tenga en cuenta, ¿vale? Hay una serie de derechos que como DMD, como forman parte de morir dignamente, las hemos de dar a conocer y las hemos de defender y hemos de dar la manera de que la ciudadanía las pueda defender. La información, el derecho a la información. Recordemos la maravillosa conferencia de Javier de Lucas, ¿vale? El derecho a la información, el derecho a rechazar tratamientos. La LORE la va a utilizar como mucho, tenemos la experiencia de los países donde se está aplicando desde hace mucho, la va a utilizar como mucho un 2 o 4 de la población. Toda la resta, todo el resto de la población utilizará otros métodos, morirán en su casa tranquilamente, maravilloso, o querrán hacer un rechazo a un tratamiento, o querrán que no se les ponga una sonda nasogástrica, o querrán que no haya una alimentación artificial, o querrán que no haya un tratamiento antibiótico. Esto, cuando lo dices en las charlas, es una cosa que la gente abre los ojos, porque no les parece que esto sea un tratamiento. Y la mayoría de la población que está en residencias con demencias se puede morir cuando alguien decide que en vez de darles el tratamiento antibiótico, de llevárselos al hospital, recuperarlos de la neumonía, volverlos a la residencia, luego una infección de orina, los volvemos al hospital, los recuperamos, todo esto con una demencia, ¿vale? El día que deciden vamos a dejar el tratamiento de antibióticos y vamos a entrar en una situación de paliativos, esta pobre persona puede morir tranquila. Por tanto, es bueno, hablemos de la LORE, tenemos que tener un desarrollo equitativo en todo el Estado, pero no olvidemos todos estos derechos que tenemos, que son derechos por los que se ha luchado, pasar de una medicina muy patriarcal a una medicina donde el paciente tiene el qué decir. Estos derechos son importantes. Por tanto, nosotros cuando vamos a un centro de salud, a un hospital o a la ciudadanía, siempre empezamos en el año 86. ¿Vale? La Ley General de Salud y, por tanto, la sanidad pública y, por tanto, una serie de derechos que los tenemos, que no son privilegios. Nosotros trabajamos por unos derechos y no por unos privilegios, porque la LORE también la podríamos haber conseguido y que ahora simplemente se estuviera dando en centros privados y sería igualmente una solución. Pero no es esto lo que queremos como DMD. Nosotros defendemos una sanidad pública, entendida, como ha dicho Fernando antes, una sanidad pública porque es el marco donde se ha de desarrollar este tipo de leyes, porque queremos derechos y no queremos privilegios, ¿vale? Entonces, para esto necesitamos a todos los profesionales, a todos, no solo a los que nos firman y que están favorables a la eutanasia, los necesitamos a todos.
Necesitamos administraciones a nuestro favor, necesitamos ciudadanía a nuestro favor. Que esto ya lo tenemos, por cierto, y estamos muy contentos. Ha sido un trabajazo, no ha venido, no se ha caído del cielo, ¿vale? O sea que nuestra lucha no acaba con la LORE. No nos podemos ir de vacaciones aún. Nos queda mucho por el despliegue de la LORE, pero nos queda mucho por todo lo demás, por todos estos derechos que va a utilizar la mayoría de la población. No solo el 2%, sino la mayoría. La LORE ha ayudado a que se dé un salto en final de vida, que se hable de final de vida, pero todo lo demás lo tenemos ahí y es nuestra responsabilidad también. En fin, luego más. Bien. Una pregunta para Eva. A ver, después de nuestro pasadito, hay comunidades autónomas que tienen, hay territorios que tienen ya un proceso maduro de prestación de ayuda para morir y hay otras comunidades que parece que siguen improvisando. Vale. Yo me pregunto, porque es una cosa que me ha dado vueltas en la cabeza, no sé por qué. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto esos desarrollos, tanto los buenos como los malos, hasta qué punto son estables? ¿Hasta qué punto sobrevivirían a un cambio político, a una jubilación de una persona, a un etcétera, etcétera? ¿Y cómo podríamos blindarlos? ¿Cómo podríamos conseguir que esa realidad cuajase? Pues primero quiero, para el que no me conozca y haya visto en el programa, asesora financiera. Soy asesora financiera. Soy licenciada en biología y estoy aquí por una mala muerte y porque no quiero que nadie lo pase como yo lo pasé y entonces ni mi profesión ni mi formación me ayudan a estar aquí delante de tanta gente que sabe. Para mí es más fácil explicaros estas cosas con los ejemplos de atenciones que hago. Entonces, de todas maneras, bueno, la eutanasia es nueva para todas, para DMD también, para la administración, para la ciudadanía, para todas. Y vamos haciendo un camino al andar y se van estableciendo redes y el engranaje empieza a engrasarse. Pero claro, hay algunos hacen un camino iluminado con las líneas estupendas y se transita sin ningún bache, ni de vez en cuando se corta por obras, pero bueno, sigue adelante. Pero es que en otras situaciones lo que tenemos es una carretera llena de parches continuamente, con retrasos continuos, y entonces esos procesos se caen. Eso no. Pero de todas maneras no es muy difícil que donde no han hecho trabajo y donde no se están poniendo las medidas que se tienen que poner, no es muy difícil que eso se arregle, si es que tienen un montón de situaciones que pueden copiar, ¿no? Que tampoco se tienen que inventar nada nuevo. Entiendo que una población con 8 millones y medio de personas es bastante más complejo que administrar Asturias, ¿no? Pero bueno, todo depende de la voluntad política que se quiera poner. Con la sentencia del Tribunal Constitucional, creo que la LORE está blindada. Pero yo no termino de, aunque sea un derecho fundamental, constitucional, haya tanta gente que sabe diciendo eso, yo no la tengo todas conmigo, porque todos nos acordamos de lo que pasó con la Ley de Autonomía del Paciente y que quitaron la representación de la persona enferma, ya nada más que podía decidir el todopoderoso equipo médico, y si el todopoderoso equipo médico decidía algo y al final la justicia, ¿no? Que todos sabemos también los jueces que tenemos. Entonces, que esté blindado, pues yo no lo tengo tan claro. Y cuento una experiencia mía. Este cambio de la Ley de Autonomía del Paciente fue en julio de 2015. Yo me decidí en junio de 2015 a que se le quitara la sonda a mi madre
que llevaba ya 7 años con ella puesta. Y bueno, y tocó justo un mes antes, que yo no era conocedora de nada. Pues se solicitó, los médicos hicieron su trabajo y todo fue bien, estupendo. Pero claro, después todos conocemos otro caso de Málaga, el de Guillermina Freniche, que ha salido en la revista. 4 años después de mi decisión, esta familia decide que no quiere lo que el médico le está diciendo, que la sonden, una señora ya en estado casi vegetativo, y el equipo médico decide eso. Pero es que luego hay una jueza de Torremolinos que decide que es que la tiene que sondar. Y la señora se tiene que ir de este mundo un mes y pico más tarde, que le pusieran la sonda, pues en esas circunstancias que también, Cristina, es que por Mil Lares no solamente estamos atendiendo la LORE, estamos atendiendo pues este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y lo dejo ahí y ahora seguimos discutiendo. Muy bien, a ver qué más tenemos por aquí. Sí, hay una cuestión, se ha hablado mucho, yo creo que es suficiente de la cuestión de la salud mental, pero a mí me queda una pregunta que la dejo en la mesa y que la acoja quien quiera. De alguna manera asumimos el compromiso en DMD de no menear mucho el asunto de la salud mental cuando había una situación de duda, de que si sí, que si no, y había un debatillo ahí claro. Vale. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de salud mental? Porque me temo que dentro del discurso de DMD lo vamos a tener que pasar incluso al cajón de las reivindicaciones. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Tenemos que empezar a plantearnos hablar de salud mental? ¿Tenemos un discurso construido para eso? A ver, yo, como no importa, ya, pero si se apaga esto, es que no. El caso es que, a ver, yo del tema me gustó mucho lo que hablaron estos días, la ponencia sobre el tema, porque me parece muy clarificador y porque no sé nada. Pero una cosa que sí sé es que si algo tenemos que reivindicar es que se atienda bien, es que se atienda, mira, igual no tiene ya, igual no tiene pila. Mira, ¿ves? Se mantiene sí, pero desaparece y funciona. ¿Ah, sí? Sigue. Vale, bueno, no lo sé. Vale, venga. Bueno, pues una cosa que sí a mí me saca mucho de quicio es el maltrato al que se somete a las personas que van con una petición de este tipo. Por principio, si ya es difícil encontrar médico, médica que haga cualquier cosa sobre el tema, directamente no, si es que es un loquito, no, ya viene muchas veces pidiéndolo, no sé qué, esto por lo menos allí pasa. La gente de atención personalizada terminan muy disgustados porque es verdad, bueno, son gente con muchas más dificultades. Entonces yo creo que como DMD, y después también os cuento una experiencia, fuimos a un programa de radio, estaba el jefe, el presidente de la Comisión de Garantía de Evaluación allí, que es una persona proclive, que nunca hemos tenido problemas, al revés, hemos participado en miles de cosas, y dijo, bueno, sobre el tema de salud mental ya está, ¿no? Lo acaba de decir la sentencia, entonces yo sería de la opinión de que sí. Yo, reflexionando sobre este aspecto que sí vamos a tratar en la mesa, ayer comentábamos que se ha hablado mucho ya, ¿no?, sobre el tema de la frase de la sentencia del Tribunal Constitucional, y yo tengo aquí apuntado literal lo que se dijo el viernes. Nadie se tiene que sentir vinculado a esa argumentación del Tribunal Constitucional, que yo no sé si conocéis, pero que dice cosas como, bueno, o sea, en definitiva, las enfermedades psíquicas sin base somática estarían excluidas del contexto eutanásico, y literalmente dice el artículo 3.b, es decir, el que define los padecimientos crónicos, dice, excluye, literal, excluye de raíz que la LORE, frente a lo que los recurrentes dicen,
pretenda o permita incluir entre tales padecimientos la enfermedad psicológica o incluso la depresión, ¿no? Entonces, a ver, es que es absoluto, o sea, la ignorancia que destila esta diferenciación entre enfermedad somática y enfermedad psíquica en el siglo XXI es absolutamente inadmisible. Y esa frase de que nadie se tiene que sentir vinculado a esta argumentación, a mí me da pánico, porque claro, esto es lo que dice el catedrático de Derecho Constitucional o el de Derecho Penal. Pero yo no sé lo que va a decir el asesor jurídico de Osakidetza cuando la Comisión de Garantía de Evaluación le diga, oye, informe jurídico. Y yo sé que además los asesores jurídicos de la Administración tienden a ser conservadores. Es decir, ante la duda vamos a cubrirnos, ¿no? Entonces yo sí que creo que en esta posición que hemos tenido de alguna manera tibia, ¿no? También la tomamos ahora con la sentencia del Tribunal Constitucional. No vamos a decir nada, vamos a hacer, como decía Carlos Soares, la política del elefante, no entrar a argumentar los argumentos del adversario, ¿no? No vamos a decir nada. Pero claro, tenemos que estar muy atentas a través de las personas que tenemos en las comisiones en cómo mueven ficha en cada una de ellas y desde luego si algo se va a mover, denunciarlo. Yo creo que habría que hacer una campaña enorme y para ello sí que tenemos que articular nuestro discurso en torno a los derechos de las personas con problemas de salud mental, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Nosotros desde Cataluña, hablando con la comisión, ellos están estudiando el tema y nos hemos dado un mes de plazo. Un mes de plazo para que ellos tengan una resolución respecto al tema. En principio ya oísteis a Terribas, o sea que ella tenía muy claro que los casos eran casos que se les había de dar seguimiento, que fuera como enfermedad o como situación de padecimiento grave. Por tanto, o sea, si no entran por un lado, pueden entrar por el otro. Nosotros, como DMD Cataluña, creemos que hemos de seguir enviando estos casos a la comisión. Quizás no. Ahora esto es un poco extraño decir, ¿vale? Pero como estamos en confianza, quizás no como esquizofrenia, pongamos por caso, ¿vale? Pero sí como situación de padecimiento grave, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque por un lado está nuestra reivindicación como asociación, que podemos reivindicar que los casos de enfermedades mentales evidentemente han de entrar por todo el argumentario, si es una enfermedad somática, no sé qué, si reciben tratamientos, etcétera, todo lo que estos días se ha estado hablando, pero a las personas que nosotros acompañamos a llevar su caso a la comisión, bueno, es que ya lo hemos hecho. O sea, algunos casos de depresión, por ejemplo, que han entrado luego y que han tenido un final feliz, que decías tú, ¿no? Pues muchos de estos casos han entrado con situación de sufrimiento grave, imposibilitante, porque el señor no podía salir de casa, porque no podía hablar con sus hijos, etcétera, etcétera. O sea, que yo creo que aquí, tal como decían, haría un pequeño paro, ver cómo reaccionan las comisiones y a partir de ahí decidir si vamos a saco con una campaña, pero al mismo tiempo tener en cuenta que puede haber como dos vías de actuación. Una, la que hacemos como asociación en general y la otra, la que recomendamos o acompañamos de personas que nos vengan a pedir ayuda para llevar su caso a la comisión. Bien, nos quedan 10 minutos para Sí, yo tengo cosas, dar la palabra al público y yo ya he elegido algunas cosas que sí y algunas cosas que no, porque no nos va a dar tiempo a todo lo que teníamos previsto. ¿Tenéis alguna preferencia? Yo quiero hablar de... Quiero hablar de tu libro. Cristina quiere hablar de su libro. ¿Mi libro? Bueno, es una abogada. Vale. Durante estos días se ha hablado mucho de dos cuestiones, de menores competentes y de vida completa. Dos temas de futuro para DMD, pero dos temas que evidentemente hemos de trabajar y reivindicar. Los menores competentes es evidente que ya habrían de estar
en la ley de eutanasia, contemplados, regulados y tirado adelante el tema, y esto no habría sido tampoco tan difícil, o sea, poner que los menores competentes estuvieran en la ley de eutanasia. Yo creo que no habría caído ningún desastre por poner a los menores competentes en la ley, puesto que ya existe en sanidad lo que es un menor competente. Y la otra sería lo de la vida cumplida. La vida cumplida es más complejo, yo me vuelvo a coger al argumento de Carbonell, ¿no? De la cuestión de que si el Estado ha de alguna manera acompañar el tema del final de vida cumplida, hemos de regularlo de alguna manera y a partir de ahí necesitamos el argumentario y tener el debate bien establecido en DMD para poder en un momento dado reivindicar, defender y acompañar a las personas de vida cumplida. No somos los únicos que nos preocupamos del tema. Las comisiones, por ejemplo, en la Comisión de Cataluña, se ha abierto ya un grupo de trabajo para hablar de fragilidad avanzada, envejecimiento, agotamiento vital. Por tanto, estos son temas que es normal que lleguen a las comisiones. Nosotros hemos de llevarlos a las comisiones, hablando no de cansancio vital o de vida completa, pero quizás sí de fragilidad avanzada o de situación de sufrimiento. Pueden llegar estos temas a las comisiones, o sea que no tenemos por qué no aceptarlos nosotros como DMD. Nosotros como DMD hemos de decir prácticamente que sí a todo, luego ya se verá, ¿no? Pero de entrada yo creo que son temas a acompañar. Pero eso sí, yo creo que son temas que según cómo se expongan y según delante de quién se expongan, pueden ser un tema rompedor. Rompedor en el sentido de que lo planteemos antes de tener un buen argumentario de cuál podría ser la regulación. En esto no estamos toda la mesa de acuerdo, ¿vale? Por eso lo planteo. Se ha de tener el tema un poco claro antes de entrar en él, porque si no puede centrar la atención hasta mediática, ¡pum!, el foco ahí. Y nos interesa que el foco esté en muchos otros sitios, porque tenemos, tal como has dicho, tenemos Andalucía con un desastre, tenemos... Estas cosas son las que ahora son nuestro foco, sin perderlas, pero iniciando un debate interno yo creo que es importantísimo. Pero atentos a dónde y cómo lo ponemos delante del foco mediático, porque puede ser un crack. Yo estando de acuerdo totalmente con Cristina, porque es verdad, claro, lógicamente hay un peligro con cualquier cosa en que te expongas, pues el peligro es que te tergiversen o qué tal. Pero no sé, yo nunca vería mucho una cuestión pendiente, ¿no? Creo que todo puede estar en primera fila y creo que estamos accediendo a una edad y a una situación de vida determinada, un grupo poblacional en el que me incluyo, de personas que vamos cumpliendo años y que hemos hecho un cambio vital mayor incluso que en otros países. Creo que somos unos viejitos que hemos luchado por muchos derechos y que tenemos un momento de oro también para conseguir leyes muy avanzadas, precisamente porque a lo mejor en otros países se las han dado primero y la gente joven también a veces puede pensar aquello de, bueno, ya está todo hecho, ya tenemos una ley de eutanasia, a los que sufren mucho se les mira y además no sé qué, y se olvidan de que es que hay mucho camino porque nuestra asociación lo que persigue es la disponibilidad de la vida. Entonces, yo no me siento ahora mismo, a ver, si estoy enferma, que he estado, pues sí, de pronto hay un plan B estupendo, pero si solo estoy vieja, que es a lo que parece que voy, porque me han cuidado bien y ya no estoy enferma, pues ya no me siento cuidada. Y cada vez más se nos acercan personas, por lo menos en Asturias, que somos menos de 1 millón de habitantes y todos muy viejitos y todos muy
luchadores por derechos durante mucho tiempo que te vienen diciendo aquello claramente de esta asociación, ¿tenéis algo pensado para, yo a mí estas cosas de suicidios no me gustan, pero que me ayuden cuando yo ya no me vea, porque yo que vivo con los hijos? Entonces, que no olvidemos que ese foco, nuestra asociación también sirve a lo mejor para coger, es decir, para que nos critiquen y otra gente para que diga, uy, cómo me apetece pertenecer a ese grupo de locos. Locos exactos. Bueno, yo creo que nunca hemos dejado esa reivindicación. O sea, está nuestro plan estratégico y está nuestra pirámide, esa pirámide donde arriba del todo está la libertad para la disponibilidad de nuestra propia vida, ¿no? Como tampoco hemos dejado la anterior, ¿no? Lo que decía Cristina de todos los derechos al final de la vida que se están incumpliendo sistemáticamente al margen de la LORE, ¿no? Y yo aquí sí que quería decir que yo no sé en otras comunidades autónomas, en Euskadi la ley de muerte digna, garantía, como se llame, se publicó en 2016. En 2019 hubo un primer informe. La ley establece que la Administración hará un informe bianual de cómo van los avances en esta ley. Sacaron un primer informe en 2019 que no decía nada, que no decía más que lo que iban a hacer, un sistema de información, tal, no decía absolutamente nada. Y estamos esperando la segunda. Cuando la pedimos en el 21, bueno, ya toca el segundo informe. No la pandemia, en el 22, no la pandemia. Estamos en el 23 y todavía no tenemos este informe. Quiere decir que, aunque estemos ahora centrados en la LORE, yo creo que efectivamente están nuestros objetivos y no debemos olvidarnos ni por detrás ni por delante, ¿no? Lo que tenemos. Muy bien, pues ya son y cuarto, vamos a dar la palabra al público. A partir de ahora, las de la mesa también somos el público y también podemos levantar la mano, claro. Pero eso sí, tengamos en cuenta, no se asusten, porque a partir de ahora vamos a ver